Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Brenda Estrada Aguilar. Soy del Instituto Tecnológico de Tijuana y a continuación voy a presentar el siguiente video de la materia Control Estadístico de la Calidad del profesor Juan Morales. Voy a presentar la unidad 3, que son las gráficas de control para atributos. Empecemos. Gráfica de control. Bueno, empecemos con la definición de qué es. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, el proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la medida del proceso y los límites de control representan la variación del proceso. Esta es nuestra línea central, esta es nuestra línea de control superior y esta es nuestra línea de control inferior. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presentan solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Primero, demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo de un tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comprar cambios rápidos en la medida del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique que el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en 3 desviaciones estándar, arriba y debajo de la línea central. Límites de control. Por ejemplo, en esta gráfica hay 2 puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que sus subgrupos están arriba de lo esperado. Aquí tenemos nuestra línea central y este es nuestro límite superior y estos puntos indican que está fuera de lo esperado. Límite de control contra límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos de un cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones del cliente. La línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero.
no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparando con el promedio si un proceso está bajo control. Los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. No confunda la línea central con el objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no es el resultado real. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no deseada, que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Ejemplos de variaciones por causas comunes y especiales. Por ejemplo, aquí tenemos esta tablita. Aquí nos indica cuál es el proceso, cuál es la causa común de una variación y una causa especial por este proceso. El primer ejemplo sería hornear un pan. La causa común de variación, el termostato de horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. La causa especial es que al cambiar la temperatura de horno o abrir la puerta de horno mientras se hornea puede hacer que la temperatura fluctúe o cambie innecesariamente. El segundo ejemplo es registrar información del contacto del cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional. Un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Moldeado por inyección de juguetes de plástico. Ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variación menores en la resistencia de los productos de un lote. Cambiar a un proveedor de plástico, la causa especial de la variación, cambiar a un proveedor de plástico menos fiable llevará a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. La variación por causas comunes versus la variación por causas especiales. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de una gráfica de variación común y una gráfica por variación de causas especiales. Aquí, por ejemplo, tenemos estos movimientos. Están dentro de los límites. Tenemos nuestra línea central, nuestra línea superior y nuestra línea inferior, y nuestra línea superior. Todos estos puntos están dentro de los límites. Y por ejemplo, con la variación de causas especiales, tenemos tendencias aquí. Hay picos. Estos, por ejemplo, estos picos están fuera del límite inferior. Y por ejemplo, tenemos estos puntos. Todos son decrecientes. Entonces, esta es nuestra variación por causas especiales. Prueba 1. Un punto más de 3 sigma con respecto a la línea central. Bueno, esta, por ejemplo, el punto rojo de aquí está fuera del límite. Ok, dice, la prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente a la falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de intereses, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Bueno, este punto está fuera de los límites.
Ok, dice un punto más de 3 sigma. Aquí están marcados los 3 sigma, están marcados en punto rojo. 1, 2 y 3. Entonces este punto está arriba de 3 sigma. Y aquí marca los 3 sigma hacia el límite inferior. Ok, la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Bueno, es nuestra línea central. Aquí, por ejemplo, dice, la prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se pueden utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control mayor. Aquí, por ejemplo, tenemos los puntos seguidos. Tenemos 3, 6, 7, 8. Son 9 puntos, entonces esto quiere decir que no está bien. El 3, 6 puntos consecutivos, todos en orden decreciente o creciente. Dice, la prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Aquí está el punto marcado rojo y aquí, por ejemplo, están los puntos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces todos estos puntos están de manera creciente. La prueba 4 son 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa a la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Aquí está el punto en rojo y aquí se están cambiando los puntos. Por ejemplo, aquí está uno arriba, está dentro del sigma, aquí ya se pasa y se van cambiando uno y otro. La prueba 5, 2 de cada 3 puntos, más de 2 sigma con respecto a la línea central, del mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Aquí está el punto rojo, pero tenemos 2 puntos arriba de 2 sigma en el mismo lugar. Esta parte está pegado al límite superior, en la línea superior. Y tenemos el otro punto, igual está arriba de 2 sigma, pero este no está pegado a la línea inferior. La prueba 6, 4 de cada 5 puntos más de 1 sigma con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios en el proceso. Aquí tenemos un punto, está casi al 2 sigma, pero aquí tenemos 1, 2, 3. Bueno, aquí son 3 puntos consecutivos dentro del mismo sigma. Aquí tenemos otro. La prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central, en cualquiera de los dos lados. Dice, la prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Aquí, por ejemplo, tenemos estos puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Okay. Aquí están los 15 puntos pegados a la línea central. Entonces, bueno, aquí hay una variable que posiblemente esté variando el proceso. La prueba 8 puntos consecutivos más de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. Dice, la prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello sitúan cerca de los límites de control. Aquí tenemos la 8, un patrón ocurre a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúa cerca de los límites de control. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, estos dos puntos. Tenemos la variación arriba y abajo. Tenemos estos pegados a la línea central. Tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos y atributos. Los datos y atributos tienen dos tipos de datos, que son los binominales y los de Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.1. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atribución pueden incluir las categorías pasa o no pasa. El número de defectos es una muestra, también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atribución. Sin embargo, los datos y atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos y atributos con frecuencia recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles para obtener. Los datos y atributos son calificaciones subjetivas asignados por los operadores o por el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o procesos, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionarios o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Pueden recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos y atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y a las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos del proceso sobre atributos y datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestrean 5 toallas de playa cada hora y la examinan para detectar decoloraciones, tirones, fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración, 2 tirones, ahí son un total de 3 defectos. Datos de proceso de atributos, datos binominales. Los valores para los datos binominales se clasifican en una de dos categorías,
tales como pasa y no pasa. Los datos binominales a menudo se utilizan para calcular una proporción o porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Gráficas de control para atributos. Gráficas P. La gráfica P gráfica la proporción de unidades no conformes, denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar y puede utilizar una gráfica P para monitorear la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más utilizada. Aquí tenemos una gráfica P de unidades defectuosas. Tenemos nuestro límite central, nuestro límite inferior y nuestro límite inferior. Aquí tenemos los puntos. Todos tienden a ser arriba y abajo, pero aquí tenemos un punto en donde está fuera de nuestro límite superior. Gráficas P de Laney. Es similar a una gráfica pretradicional. Ambas gráficas ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por el proceso. La gráfica P de Laney se puede utilizar en las siguientes situaciones. Se tienen grandes subgrupos y los datos presentan dispersión excesiva. Los datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Laney es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Aquí tenemos la gráfica P de Laney y tenemos nuestra sigma z que nos da un igual de 2.1953. Igual tenemos nuestra línea de límite central, la línea del límite inferior y aquí tenemos nuestra línea del límite superior. Dice, las pruebas se realizan con tamaños de la muestra desiguales. Nos vamos a ir a nuestro primer ejemplo. Dice, Widen Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Widen no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores podían tener problemas de funcionamiento cada año, debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta un número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Los defectos 15-12, 14-14, 11-16, 17-11, 16-78, 5-7-6-6, 8-5-7-8-7. Ok, a continuación vamos a ir a nuestra tabla del Minitab para presentar el siguiente ejemplo. Ok, aquí ya tenemos abierto nuestro Minitab, en donde nos da el lote, nos da el tamaño del lote y los defectos. Para hacer una gráfica P, nos vamos a estadísticas, gráficas de control y gráficos de atributos P.
Seleccionamos los defectos, seleccionar, y aquí en tamaños de subgrupo van a ser los 100,000. Nos vamos a opciones de gráfica P, seleccionamos pruebas y vamos a seleccionar todas las posibles causas que pudieran presentarse dentro de nuestra gráfica. Dice un punto K desviaciones estándar desde la línea central, K puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central y K puntos consecutivos todos los ascendentes o todos los descendientes. K puntos consecutivos alternando hacia arriba o hacia abajo. Le damos a aceptar. Y aquí ya tenemos nuestra gráfica P de defectos. Tenemos nuestros puntos. Vienen, por ejemplo, aquí ya tenemos un punto rojo y tenemos nuestros puntos consecutivos. Estos puntos se marcan en rojo. Tenemos nuestra línea de límite superior, nuestra línea central y nuestra línea de límite superior. Estos puntos rojos mencionan que están fuera de rango. Ok. Ahora vamos a pasar a realizar nuestra gráfica P de Laney. Igual nos vamos a estadísticas, gráficas de control, de atributos y P de Laney. Seleccionamos igual los defectos. Aquí va a ser lo mismo. Vamos a pasar a poner tamaños de subgrupos que son 10,000. Defectos, defectos, opciones de gráfica P, igual pruebas. Seleccionamos todas las causas especiales que pudieran presentarse dentro de la gráfica P de Laney. Le damos a aceptar. Y aquí nos muestra nuestras dos. Aquí están nuestras dos gráficas. La P de Laney y nuestra gráfica P. Como se pueden dar cuenta, no hay mucha diferencia, bueno, dentro de los subgrupos, nada más que aquí en la gráfica P viene un poquito más desglosado. Por ejemplo, aquí aparece otro subgrupo. Nuestra sigma Z es igual a 0.7381. Nos muestra nuestra línea central, nuestra línea inferior y superior. Y aquí, pues, aquí igual aparecen los puntos rojos. Ok, esto es para las gráficas de control P y P de Laney. Ejemplo 2. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por la cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, por lo cual han tomado la producción y los defectos en los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosos para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Okay, igual aquí nos vamos a ir a nuestra tabla del Minitab. Bueno, este es nuestro segundo ejemplo para realizar nuestra gráfica de control P. Igual nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributo y gráficas P. Seleccionamos piezas defectuosas. En tamaños de subgrupos vamos a seleccionar tamaño de lote porque aquí no especifica exactamente un número, entonces vamos a seleccionar todo el grupo, toda la celda. Vamos a opciones de gráfica, en pruebas igual seleccionamos todas las causas especiales que se pudieran presentar dentro de la gráfica. Le damos a aceptar. Esperamos y aquí nos muestra ya nuestra gráfica P de piezas defectuosas. Aquí nos marca nuestra línea central, nuestra línea superior y nuestra línea inferior. Aquí aparecen estos picos. Bueno, esto obviamente quiere decir
que no hay un control o no hay un control no hay un control estadístico, entonces pudieran salir no conformidades dentro del proceso, ¿no? Ok, esta es nuestra gráfica P. Ahora vamos a hacer nuestra P de Laney. Gráficas de control, atributos, P de Laney. Igual, piezas defectuosas, en tamaños de subgrupos, tamaño de lote, opciones de gráfica, pruebas. Se seleccionan todas las causas posibles especiales que pudieran presentarse. Le damos a aceptar. Y esta es nuestra gráfica P de Laney. Okay. Aquí tenemos nuestras dos gráficas. Como se darán cuenta, no hay mucha diferencia. Aquí tenemos igual nuestra página P de Laney. Nuestro sigma z es un igual de 2.80 y nos indica que no hay un control estadístico dentro del proceso. Gráficas de control para atributos, gráficas NP. Bueno, estas gráficas muestran el número total de unidades no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Es similar a la gráfica P, sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Okay. Este es como más, viene como más desmenuzado, por así decirlo. Okay. Gráfica NP, unidades defectuosas. Este viene por unidades, por eso viene un poquito más como desglosado. Tenemos nuestra línea límite superior, nuestra línea central y nuestra línea superior e inferior. El ejemplo 1 dice: Widant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizaron esos aparatos y están demandando a la compañía. Según USA Today, Widant no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 100,000 desfibriladores dice, Widant no notificó a los médicos que cuando se enteró que de 150 de cada 100,000 desfibriladores podían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Nos vamos a ir a nuestro Minitab con defectos de desfibriladores. Igual tenemos nuestro lote, tamaño de lotes, defectos. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y en esta ocasión vamos a elegir nuestras gráficas NP. Ok, seleccionamos defectos. En tamaños de subgrupos pues va a ser igual, 100,000. Perdón. Nos vamos a opciones de gráfica. En pruebas vamos a seleccionar todas las causas especiales que pudieran presentarse en nuestra gráfica. Y esta es nuestra gráfica NP de defectos. Ok, vamos a hacer una gráfica P para ver la diferencia. Ok,
Ok, gráficas y atributos, P. Ay, perdón, no. Perfecto, seleccionar. $10,000. Opciones de gráfica, pruebas, seleccionamos todas, le damos a aceptar. Ok, y aquí está nuestra gráfica P de defectos. No es muy diferente, de hecho son casi parecidos, pero aquí cambia en las cantidades. Ahora vamos a bajar esta y vamos a hacer una gráfica, estadísticas, gráficas de control, gráficas y atributos, P de ley, para ver en qué se diferencia. Son de 10,000. Opciones de gráfica P, pruebas, seleccionamos todas, le damos a aceptar. Ok, y aquí tenemos, ok, aquí se ve un poquito diferente. Aquí ya nos aparecen nuestros 1, 2, 3, 4, 5 puntos en rojo. Bueno, aquí están cerca de la línea inferior. Esto quiere decir que no hay como control dentro del proceso y pudiera haber posibles no conformidades. Y aquí está nuestra gráfica de NP. Así es como se realiza esta gráfica. Ahora regresamos a nuestra presentación. Ejemplo 2. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por la cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, por la cual se han tomado de la producción y los defectos en los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construyó una gráfica de control para proporcionar P unidades de defectos para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok. Ahora regresamos igual a nuestra gráfica. Tamaño de lotes. Tenemos nuestro lote, tamaño de lotes, que tenemos cantidades diferentes y nuestras piezas defectuosas. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos, gráficas NP. Seleccionamos nuestras piezas defectuosas. Aquí van tamaños de grupos, tamaño de lote, opciones de gráfica, pruebas. Seleccionamos todas las causas especiales que pudieran presentarse en nuestras gráficas. Le damos a aceptar. Aceptar. Y aquí está nuestra gráfica NP. ¿Ok? Aquí, si se dan cuenta, pues nos menciona un poquito más o nos da a observar estos puntos rojos que son como más consecutivos. Esto nos indica que el proceso no está bajo control y obviamente pues que no está bajo un control estadístico. Entonces durante su proceso sí tienen defectos. ¿Okay? Igual vamos a hacer la otra gráfica de control P de Laney para ver la diferencia nada más. Igual piezas defectuosas. Tamaño de lote, le damos, se me olvidó algo muy importante, creo que no está seleccionado, o sí, no sé, vamos a regresarnos, gráfica de control, atributos, P de Laney, defectos, aquí, opciones de gráfica, en pruebas, pues tenemos que seleccionar todos los posibles causas especiales que pudieran presentarse en la gráfica, aceptar. Y aquí están nuestras diferencias, ¿verdad? Aquí si se dan cuenta, pues, ok, aquí viene, bueno, esta gráfica de NP, habla de, como dice aquí,
en nuestra definición dice que la gráfica NP es más fácil de entender porque grafica el número de unidades. ¿Ok? Aquí en nuestra gráfica NP nos está graficando por unidad de piezas o por así decirlo, ¿no? Por unidades. Y aquí nos está dando una proporción del total del lote de defectos. Por ejemplo, aquí, si nos damos cuenta, son más seguidos los defectos o los puntos que están fuera de la línea inferior. Y aquí son pocos, porque es nada más la proporción, como una parte de, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre la gráfica de NP y la gráfica P de Laney. Okay, ahora regresamos a nuestra presentación. Pasamos al otro tema, que son gráficas de control para atributos, gráficas U. La gráfica U grafica el número de defectos por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función en su desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Puede utilizar una gráfica U para monitorear el número de desgarros o tirones por cada 50 pies de alfombra o el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Esta es una gráfica U con defectos. Aquí viene el conteo de muestras por unidad y las pruebas dice: las muestras se realizan con tamaños de la muestra desiguales. Prueba de diagnóstico con gráfica U. Se utiliza la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Laney es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Gráfica U de Laney. Es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce el proceso. La gráfica U de Laney puede ser útil cuando se tienen grandes subgrupos o sus datos presentan dispersión excesiva. Los datos se presentan en dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma de z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Laney es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Esa es una gráfica U de Laney. Pasamos con el ejemplo. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas. Debido a que se han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a pasar al programa al Minitab. Ok, y aquí tenemos en nuestra celda 1 el número de lotes, el tamaño del lote y los defectos por unidades. Para realizar la gráfica U, nos vamos aquí a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y nos vamos en donde dice U. Vamos a borrar esto. Bueno, estadísticas, gráficas de control, de atributos, gráfica U. Tamaño de efectos, y como el tamaño del lote se tomaron varias muestras para determinar el tamaño, vamos a seleccionar el C2, que es el tamaño del lote. Nos vamos a opciones de gráfica, pruebas, vamos a seleccionar todas las posibles causas que pudieran presentarse en la gráfica. Le damos a aceptar.
aceptar. Y aquí nos da nuestra gráfica de U por defectos de unidades. O sea, una unidad puede tener varios defectos. Aquí está nuestra línea inferior, nuestra línea central y nuestra línea superior. Estos picos son los defectos, entonces quiere decir que el proceso no está bajo control estadístico. Y ahora vamos a pasar a realizar nuestra gráfica U-Delaney. Igual le damos estadística, gráficas de control, gráficas de atributo y donde dice U-Delaney. Igual defectos por unidad. Aquí como son diferentes del tamaño del lote, seleccionamos tamaño de lote, opciones de gráfica, pruebas. Seleccionamos los siguientes. Las causas especiales que pudieran presentarse, le damos a aceptar, aceptar. Y aquí ya nos da nuestra gráfica U-Delaney. Aquí dice, prueba 1. Un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 20. Aquí te está hablando de manera general, ¿ok? Por eso dice, si se actualiza la gráfica con los nuevos datos, los resultados anteriores quizás ya sean correctos. Dice, el sigma z es igual a 3.387. Esta es nuestra línea inferior, nuestra línea central y nuestro límite superior. ¿Okay? Nos está indicando que esta prueba está fuera de, y si se dan cuenta, aquí, bueno, esta de gráficas de U viene un poquito más desglosado y se puede entender un poquito mejor. Bueno, así se realizan las gráficas de U-Delaney, perdón. Ok. Vamos con el ejemplo 2. Dice, una empresa se dedica a la producción de arneses. Requiere monitorear su proceso de línea de ensamble número 5 debido a que se han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, a los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de los lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Delaney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Para realizar nuestra gráfica U, en este segundo ejemplo, vamos a irnos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y en gráficas U. Vamos a seleccionar el tamaño del lote, en subgrupos número de defectos, opciones de gráfica U, pruebas, vamos a seleccionar todas las posibles causas especiales, le damos a aceptar, aceptar. Y esta es nuestra gráfica U en tamaño de lote. Dice que, bueno, por ejemplo aquí, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 19, 20 y 21. ¿Okay? Se refiere a estos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, es el 19, del 19 al 23. Es 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, aquí tiene varios puntos están en rojo. Entonces, obviamente, esta gráfica nos está indicando que hay varias muestras que están fuera de los límites. Ahora vamos a hacer la U-Delaney para revisar la diferencia. Gráficas de control, atributos,
U de Laney, tamaño de lote, tamaño de subgrupos, el número de defectos. Pruebas, vamos a seleccionar todas las causas especiales, le damos a aceptar, aceptar. Y aquí ya nos muestra nuestra U de Laney. Aquí en nuestra prueba 2 dice que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 19, 20, 21, 22 y 23, que son estos puntos. Si lo ponemos con nuestra gráfica U, nos damos cuenta que la de Laney viene en la de Laney no hay tantos defectos como en la gráfica de U. En la de U de Laney tenemos un sigma z igual a 49.3438 y aquí nos muestra en una sola área, bueno, lo que es en el límite, antes de llegar al límite inferior, tenemos los puntos consecutivos. Así es como se hace la gráfica U y U de Laney. ¿Ok? Ahora vamos a pasar gráficas de control C. Dice, se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Dice, el ejemplo. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio 17 pulgadas, debido a que se han tenido algunos defectos de sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote por unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determina si el proceso está bajo control. Ok, para pasar a realizar nuestro primer ejemplo de gráficas C, vamos al programa de Minitab, nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y aquí vamos a seleccionar el C. Vamos a seleccionar defectos por unidades, opción de gráfica C, en pruebas, vamos a seleccionar todos los puntos para las causas especiales que pudieran presentarse, le damos a aceptar. Y aquí nos muestra nuestra gráfica C por defectos de unidades. Ok, aquí nos muestra nuestra gráfica, no aparecen aquí ningún punto sobresale de los límites, ni inferiores ni superiores, todo está dentro del límite central. Entonces esto quiere decir que este proceso sí tiene un control estadístico. Ok, ahora vamos a pasar al segundo ejemplo. Vamos a pasar al segundo ejemplo y nuestro último. Dice, una empresa se dedica a la producción de arneses, requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que se han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1.000 unidades de cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de los lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, vamos a nuestra Minitab en nuestra tabla de arneses. Aquí tenemos el número de lote y el número de defectos. Nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributo, gráfica C. Seleccionamos el número de defectos, opciones de gráfica. Número de lote, perdón, opciones, pruebas, vamos a seleccionar todas las posibles causas especiales, le damos a aceptar. Y aquí está nuestra última gráfica.
Ese es el 1. Este es el 2. Ok, y bueno, con esto terminamos lo que es las gráficas de control aplicados al campo laboral. Bueno, vamos a continuar con las herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. Yo estoy con el proyecto 7+1 de desperdicios, Lean Manufacturing. En los videos anteriores ya había explicado un poco de la introducción, pero voy a volver a leer para que se entienda la presentación. 7+1 desperdicios, Lean Manufacturing, manufactura esbelta es un sistema y filosofía de mejoramiento de procesos basados en la eliminación de desperdicios y actividades que no agreguen valor al proceso, permitiendo alcanzar resultados inmediatos en la productividad y competitividad y rentabilidad del negocio. La introducción. Las actividades que no agregan valor se les llama desperdicio o muda. Sobreproducción, procesar artículos en mayores cantidades que las requeridas por el cliente. Tiempo de espera, operadores esperando por información, material o averías de la máquina. Transporte, procesos inapropiados, inventarios, defectos, repetición o corrección de retrabajo en productos y devoluciones del cliente. Aquí aplicamos lo que son, los defectos, como lo dice. Movimientos innecesarios y el talento humano. La situación actual de la empresa. Inventario en stock, acumulación de productos y materiales. Inventario genera otros desperdicios como tiempo de espera y defectos, ya que los productos o materiales se estropean o caducan. Movimientos de exceso de inventario para aprovechar un precio interesante por volumen o antes de subida de precio. Mala planificación y problemas de comunicación. La situación actual de la empresa son movimientos innecesarios, movimientos de los rollos por no acomodarlos por calibre o pulgada y tiempo de espera por arreglo, máquina y falta de pallet jack. Ok, en el video anterior de la unidad 2 ya había explicado y había también presentado una gráfica de control acerca de esta situación. ¿Por qué la voy a volver a poner como ejemplo? Bueno, como dice aquí, los defectos. Dice, el proceso de impresión es el corazón de nuestra empresa. Por lo tanto, el proceso más crítico concentrado, el mayor número de defectos y a su vez el mayor porcentaje de scrap. Ok, como aquí mismo lo dice, en la empresa ahora sí que los números mayores siempre arrojan al área de prensa, que es donde por lo regular se imprime, ¿ok? Y es el que tiene un mayor porcentaje de desperdicios o de scrap. En la presentación pasada había explicado un poco de nuestros defectos, que era la variación de tono. Creo que se explicaron también como los muestreos que se utilizaron y las causas por las cuales ocasionaba este tipo de defecto, que aquí en su caso es por la variación de tono y por la variación en temperatura de agua. O sea que la temperatura de agua cambia y esto te provoca una variación de tono. Las posibles soluciones fueron un sistema de not stop, checar la temperatura al inicio, medio y término de la corrida. Esto obviamente llenando un checklist para tener conocimiento de todas las lecturas de temperatura. Ok, ahora con las gráficas que miramos anteriormente, yo voy a aplicar lo que es la gráfica NP. ¿Por qué la gráfica NP? Porque, como lo dice aquí, dice, muestran el número total de unidades no conformes. Ok, bueno, como me va a mostrar el número de las unidades no conformes, eso es lo que yo quiero ahorita graficar. Me voy a mi Minitab.
Ok, mi defecto es la variación de tono. Yo quiero que mi gráfica me arroje el número de defectos por variación de tono. Esto tomando en cuenta que, por ejemplo, cuando hay defectos no nada más es la variación de tono, puede ser también piojo, puede ser variación de registro, puede ser alguna mancha, alguna hoja grasada, pero yo quiero que me arroje el número por la variación de tono. Ok, aquí tengo mi número de lote, que son 50. Por ejemplo, son como los 50 días que estuvieron monitoreando una prensa. El tamaño del lote es por hojas o por piezas, y las piezas defectuosas que se estuvieron observando durante los días. Ok, yo voy a hacer la gráfica NP. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, atributos, NP. Bueno, ponemos en piezas defectuosas porque esa va a ser mi variable, es la que yo no conozco. Los tamaños de su grupo, pues yo voy a poner el tamaño del lote, que es los días en el que se estuvo monitoreando. Nos vamos a gráficas, pruebas, seleccionamos todas para ver las causas especiales que pudieran presentarse dentro de la gráfica. Ok, aquí ya me muestra mi gráfica de piezas defectuosas. Dice prueba 1, punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 6, 9, 21, 23 y 29, 35 y 39 y 40. Ok, aquí está mi límite inferior, está mi línea central y mi línea superior. Ok, tenemos aquí varios puntos rojos, están fuera de mi límite inferior. Esto quiere decir que existen fallas y que no hay un control estadístico dentro del proceso, porque aquí te está mostrando los efectos que hay dentro de este proceso, que es de la impresión, y obviamente esto significa que va a haber no conformidades dentro de esto, y también pues significa que de todo el muestreo que se hizo, al menos todas estas veces, que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al menos 9 veces va a ser rechazado el material por algún inspector o por lo menos por el cliente. Bueno, hasta aquí por mi parte ha sido todo. Esta fue la unidad 3 de gráficas de control de la materia de control estadístico de la calidad. Y pues por mi parte es todo. Gracias.